y su relación con la academia, y más allá de los museos, quizás las acumulaciones de capital cultural que las instituciones museales, algunas de las cuales también son universidades, albergan, y cómo estas nuevas condiciones que se nos imponen de bioseguridad, de transporte, etcétera, nos obligan a pensar nuevos caminos o mantener algunas de las trayectorias que ya hemos estado explorando. ¿Sí? Tenemos pues como estamos viendo hoy día mismo en Estados Unidos, pues unas tensiones emergentes que quizás nos obligan a pensar, hacer un alto en el camino y repensar quizás nuestra visión, nuestra misión como instituciones museales. ¿Cuáles las diferencias entre lo público, lo privado, lo grande, lo pequeño, la ciudad, el campo? ¿Cuál ha de ser el papel de los acervos testimoniales y artísticos durante y después de la pandemia? Esa es la primera pregunta guía para este primer bloque. Y la segunda pregunta guía es: ¿puede el eje Museos-Academia ayudar a contrarrestar las crecientes desigualdades en países de por sí ya desiguales como son los países latinoamericanos, pues con el ejemplo que conocemos aquí en Colombia? Ahora bien, en el primer lugar quería dar la palabra a Juan Guillermo Martín, del Museo Mapuca, ¿no? Básicamente porque tienen ya una trayectoria como en esta relación universidad y museo. Es un museo universitario, han tenido unas experiencias importantes, y pues quizás nos pueden dar algunos ejemplos. Muy rápidamente, Juan Guillermo, para quienes no lo conocen, aparte de ser arqueólogo, es antropólogo también de la Universidad Nacional y doctor en patrimonio de la Universidad de Huelva. Juan Guillermo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. En torno al futuro de los museos, que yo creo que ahora mismo es un futuro complicado. Yo voy a contextualizar el Museo Mapuca. ¿Pudiste? Qué bueno. ¿Aló? 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 Hola. Hola, Juan Guillermo. Discúlpenme. Perfecto. Se asustó el Wi-Fi de mi casa. Bueno, no sé si alcanzaron a oír, los estaba saludando a todos y a todas, agradeciendo la invitación y el espacio que disponen para esta conversación. El museo, para contextualizarlos, el Museo Mapuca es un museo bastante joven, es un museo que inicia su diseño y construcción en el año 2011, en el año 2013, en el septiembre del 2013, inauguramos el museo. Este año cumplimos 7 años de actividades, un pequeño museo dedicado casi que exclusivamente en su sala permanente a mostrar la diversidad cultural del pasado prehispánico del Caribe colombiano. Una intención de conectar a los estudiantes, en primera instancia a los 13.000 estudiantes de la Universidad del Norte con su pasado, pero por supuesto también convertir el museo en una ventana y en la cara visible de la universidad hacia la ciudad y hacia la región. Eso nos ha ido permitiendo crecer el número de visitantes, fortaleciendo principalmente nuestro programa educativo.
El año pasado conseguimos un poco más de 16.000 visitantes al año. Habíamos empezado con 4.000 el primer año, entonces pues el crecimiento en 6 años de esta cantidad de visitantes pues demuestra de una u otra manera el posicionamiento del museo, de un museo pequeño, de un museo joven, en una región en donde los museos son como kriptonita y hace falta un trabajo grande de, de, de formación de públicos, que es en lo que estamos trabajando en los últimos 3 años. Y para eso diseñamos un programa educativo, como les había mencionado, un portafolio educativo que incluye el acercamiento a los docentes de colegio, la articulación de sus programas a las actividades educativas que ofrecemos. Este trabajo lo lidera Carla Vaquero, egresada de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Artes casualmente. Y después de eso, pues una serie de visitas que combinan distintas actividades que van desde trabajo en arcilla, trabajo con chocolate, bueno, distintas opciones dependiendo del público al que va dirigido, de las edades y de los intereses, por supuesto, de los docentes. Tenemos además el respaldo pues, de la Universidad del Norte. Eso nos da cierta tranquilidad. En algún momento hablábamos con Alex que me considero o nos deberíamos considerar los museos universitarios pues unos espacios museales privilegiados porque estamos garantizados casi que nuestra operación con el respaldo de una universidad. Entonces, el mantenimiento, seguridad, condiciones de aire acondicionado, de humedad, por ejemplo, en el caso de aquí de Barranquilla, que está muy fresquito, estamos a 32 grados, pues hace obviamente que una colección arqueológica requiera unas condiciones apropiadas de conservación y todo eso va por cuenta de la universidad. Entonces, nuestra operación resulta medianamente sencilla. Somos un museo también muy pequeño, somos solamente 6 personas las que trabajamos, de los cuales 5 pues sí están dedicados a la actividad del museo. Yo como director tengo además una carga de docente en el departamento de historia y con ese pequeño equipo hemos hecho ese trabajo. Cuando viene el cierre, el 16 de marzo, dicen, bueno, se suspende la universidad, iniciamos el trabajo remoto, el museo está cerrado, pues obviamente había que buscar la manera de diseñar unas estrategias para llegarle a los públicos. Y íbamos creciendo, estábamos con una cantidad ya de reservas de visitas que obviamente se fueron al piso y teníamos que mantener la actividad. Lo primero que hicimos fue pensar en la primera semana qué íbamos a hacer y a mirar qué era lo que estaba pasando en todos lados. Había una sobreoferta de información, de todos los museos abrieron sus puertas, todos los museos presentaron sus colecciones. Bueno, había una cantidad de información y quisimos no saturar las redes nuestras, sino simplemente empezar a replicar y hacer mayor uso de las redes sociales que veníamos utilizando. Y después entonces diseñamos primero una serie de actividades que estaban asociadas con recorridos virtuales. Entonces, en una sesión, en un permiso extraordinario que conseguí con un equipo pequeño del Centro de Producción Audiovisual de la universidad, fuimos y de un tirón hicimos una grabación de un recorrido de todo el museo. Son apenas 7 vitrinas. Hicimos un recorrido de todo el museo y de eso resultaron 7 capítulos pequeñitos de 8 o 10 minutos que íbamos a ir lanzando a lo largo de las semanas después del inicio de la cuarentena. Así se hizo. Ahora después en el chat les comparto el enlace. Están en el canal de YouTube de Uninorte, el Uninorte Académico. Ahí están los recorridos. Y después de eso venía un trabajo ya para hacer más partícipes a nuestros
visitantes, teniendo en cuenta que son jóvenes, niños de colegios. Entonces, mientras se iban presentando los recorridos, Carla y Haroldo Arrieta, nuestro diseñador en práctica, empezaron a trabajar en los talleres que fueran acompañando y complementando cada uno de los recorridos y cada una de las vitrinas. Y después de que terminamos con los recorridos, entonces arrancamos a ofrecer nuestros talleres para niños distintos, diversos. Tuvimos que modificar muchos de los que ofrecíamos porque pues, no había las condiciones, pero para hacerlo entonces tratamos de que fueran talleres con materiales que la gente tiene en casa, que tuvieran una relación directa con los recorridos y con los temas de las vitrinas y que la gente compartiera los resultados de esos trabajos con nosotros en las redes sociales, y así lo hemos venido haciendo en Instagram y en Facebook. Y paralelamente también empezamos a retomar una nueva normalidad que por supuesto se convirtió en una normalidad virtual. Nosotros el primer jueves de cada mes tenemos un evento que se llama el Mapuqueando, donde invitamos gente para hablar de temas distintos. Habíamos suspendido, bueno, habíamos alcanzado a hacer el de marzo, el de abril lo habíamos suspendido porque pues estábamos organizando clases, organizando todas las actividades que teníamos que hacer de manera virtual, y en mayo lo retomamos y lo retomamos con una colega panameña, museóloga, Guillermina de Gracia, de Antropólogos Asociados, que había hecho un seguimiento de lo que estaba pasando en los museos en el mundo en tiempos de COVID. Entonces, ese Mapuqueando fue dirigido a eso. Ella hizo una presentación muy precisa de lo que estaba sucediendo, y pues a partir de esa presentación pues se armó también una discusión sobre cuál era el futuro y las dinámicas que iban a tener los museos en los próximos meses, teniendo en cuenta que si uno se fija en el desescalamiento de las actividades económicas y culturales, pues los museos están allá al final. Creo que están como acercándose hacia la reapertura de los bares por allá lejos. Entonces, sabíamos que estábamos lejos de abrir, y pues que obviamente era obligatorio empezar a ver qué estaba pasando con otros museos, y por supuesto la manera también de empezar a enlazar actividades con otros museos, porque con 2 o 3 personas va a ser imposible garantizar una actividad constante y de buena calidad por el resto del año. Entonces empezamos a organizar también otra serie de eventos. Hemos venido hablando justamente del tema, invitando colegas como a Pilar Fatas del Museo de Altamira en España, o a Marcelo Godoy de la Dirección de Museos de la Universidad Austral de Chile, o a Linet Dutari del Instituto Smithsonian, para ver qué estaban haciendo ellos en sus espacios museales, cuáles eran las estrategias que estaban implementando, y cómo a partir de las estrategias distintas que cada uno estaba implementando podíamos después empezar a compartir contenidos y alimentar y a refrescar la oferta que estábamos teniendo. Ahora mismo, pues garantizamos todavía una oferta propia, pero es muy posible que en un par de semanas ya empecemos a recircular información y actividades que han diseñado otros espacios museales y que nosotros podemos retomar con el permiso y el apoyo de cada una de estas instituciones. Esa ha sido la respuesta del Museo Mapuca, que está además respaldada en una nueva área cultural que se creó en la universidad y que respalda y acompaña todos los procesos que desarrollamos desde el museo, que incluyen la emisora Uninorte FM Estéreo y el Centro Cultural Cayena. Así es que hemos garantizado mantener activos a nuestros públicos, seguir ofreciéndoles información de calidad y eventos de calidad, por supuesto, sin rellenar para nada los espacios virtuales ni nuestras redes sociales, sino que
dosificando la información, dosificando los temas, haciéndolos agradables y tratando de que sirvan como contenidos pedagógicos para los colegios, que sabemos que ya los están utilizando, que ya varios colegios en Cartagena, en Barranquilla y en Santa Marta comienzan a utilizar nuestro material, lo están poniendo como parte de material de estudio para sus estudiantes de primaria y secundaria, y pues eso nos llena de satisfacción porque finalmente el objetivo principal del museo es la educación y está claro que estamos cumpliendo con esa función a través de estas herramientas que ya utilizábamos, pero que ahora hemos tenido que reforzar de una manera mucho más intensa. Eso es quizás lo que yo podría decir como experiencia del Museo Mapuca en tiempos de cuarentena. Muchas gracias, Juan Guillermo. No sé si ya tenemos una o dos preguntas para Juan Guillermo, Natalia. No hay preguntas todavía del chat, entonces Pues, podemos seguir. Creo que con el siguiente igual yo les voy avisando más adelante. si nadie levanta la mano para hacerle una intervención directa a Juan Guillermo, a la una, a la dos, a las tres. No, bueno, Juan Guillermo, muchas gracias. Eso estuvo muy claro. Creo que es un ejemplo de cómo, de un modelo, ¿no es cierto? Un modelo que es el modelo de museo universitario, que me atrevería a decir es bastante exitoso. Ahora bien, vamos para un caso completamente distinto. Cristina Lleras, me pareció verla hace unos instantes por allí. Cristina, sí, ahí está. Ella está con nosotros actualmente desde el Museo de Bogotá. Ella es museóloga con una maestría en Historia y Teoría del Arte en la Universidad Nacional y experiencia en el Museo Nacional de Colombia, en el Instituto Distrital y de Artes, en el Museo de la Memoria, además de pues docente tanto en la Universidad de los Andes como en la Universidad Nacional. Cristina, el micrófono es todo tuyo. Gracias y buenas tardes. Quería saber si puedo compartir pantalla para mostrarles un par de imágenes de manera que les... Claro que sí. Ok, listo. Les cuento rápidamente entonces la experiencia desde el Museo de Bogotá. El museo inauguró a mediados del 2019 su primera exposición permanente después de 50 años de además buscar una sede permanente. Tiene, pues además de esa exposición, tiene otra sede donde hace exposiciones temporales y tiene unas colecciones, si las pudiéramos llamar colecciones, de unos fondos fotográficos que han sido adquiridos en el transcurso de los años. Evidentemente sobre enfermedades en Bogotá tiene muy poco, aunque en la exposición permanente sí hay todo un apartado sobre el derecho a la salud en Bogotá, curiosamente como una suerte de premonición. En el museo, una vez entramos en la etapa de confinamiento, no teníamos, perdón, voy a buscar acá las imágenes. Son muy pocas, pero para mostrarles un poquito lo que estamos haciendo. En el museo no teníamos, obviamente, planes específicos, pero rápidamente decidimos lanzarnos a un experimento y era hacer una exposición digital colaborativa sobre la gripa de 1918, que fue en Bogotá particularmente, digamos, afectó también otras zonas del país, especialmente Boyacá, pero en Bogotá en un mes murieron 1.500 personas, que para una población de 144.000 habitantes, pues es un número muy alto y se calcula que se enfermaron más o menos 100.000 personas.
Entonces nos metimos un poco sabiendo que en las colecciones había muy poco de qué acogernos, y como estamos hablando de este tema de los acervos, nos aventuramos un poco con ayuda importante de la Biblioteca Nacional, que fue y es nuestro principal socio, porque nos ayudaron a encontrar fuentes de 1918 con cromos también, que nos permitió utilizar las imágenes. Empezamos a hacer la exposición No es la peste, que de una vez pues dejo la cuña para que por favor la visiten en historias de Instagram, en el perfil del museo, porque esto es un experimento y por supuesto nos ha servido mucho todos los comentarios que hemos recibido de los distintos públicos. Entonces lo que les estoy mostrando ahorita es simplemente como el tipo de exposición que es. Nos pudimos utilizar bastantes, digamos, de las fotos de las colecciones para hablar de temas como infraestructura en Bogotá. En 1918, está pues una ciudad con todos los problemas del mundo en términos de acceso a agua potable, acueducto de alcantarillado era un desastre, déficit de vivienda ni hablar, todo el tema de higiene y la concepción de salud de ese momento desde lo que llaman el punto de vista higienista era buscar esas zonas de contaminación como los focos de la enfermedad. De hecho, me sorprende que hoy en día también cuando uno oye radio, muchas de las formas en que la gente se refiere a los distintos grupos humanos parecen más de 1918 que del 2020. Entonces, parte de la exposición es esto, es cómo contamos una historia a través de temas que tienen que ver con el estado de lo que en ese momento no se sabía que eso era un virus, se creía principalmente que era una bacteria, eso se va a saber después. Esta fue una pandemia, que se calcula mató 50 millones de personas en todo el mundo, que como ustedes habrán visto, porque ha habido múltiples artículos, pues afectó cada rincón del mundo, que tal como ha sucedido ahora, ha aflorado todas las desigualdades, todas las inequidades, todo el problema de los sistemas de salud, la privatización, etcétera, etcétera, que en ese momento, pues de hecho ya existía. En Bogotá, en ese momento había un hospital público, que era el Hospital San Juan de Dios, que esa es otra historia, pero cuando en cromos describen un hospital y muestran una foto de unas personas tendidas en el piso, uno dice, esa era la noción de hospital provisional de ese momento. Entonces está el tema de las infraestructuras de la ciudad, que es lo mismo que estamos viviendo ahora. Finalmente toda esa primera parte del confinamiento era para preparar la ciudad para la enfermedad. La enfermedad en sí misma, cómo la entendemos y cómo cambia nuestro cuerpo, nuestros comportamientos, cómo afecta los trabajos. En ese momento también los empleados, no había tranvía ni correos porque todos los empleados estaban enfermos. Había problemas con las empresas para que le pagaran a los empleados. Había hacinamiento en las cárceles, ¿sí? Desproporcionadamente había por supuesto, más enfermos en las cárceles por los problemas de hacinamiento. Había niños que habían perdido su familia. Todos los problemas que estamos viendo ahorita de la relación entre lo urbano y lo rural se presentaron hace 100 años. Entonces, la gran pregunta que queda de esto, que es nuestra pregunta recurrente y de pronto donde la academia tendría un papel fundamental para ayudarnos a dilucidar es, ¿para qué carajos que nos sirve el pasado? Si encontramos excelentes investigaciones, puede que no la última palabra, pero gracias a esas investigaciones que han hecho grupos liderados por Abel Martínez en Tunja, gente acá de Bogotá, gracias a todo ese trabajo pudimos hacer la exposición, pero entonces, ¿para qué diablos nos sirve todas esas tesis fantásticas? Artículos, de verdad hay bastante conocimiento sobre el tema, pero de 1918 no aprendimos nada. Entonces, creo que para volver a la primera pregunta, quiero acá mostrarles otra imagen que es importante para entender la exposición, que es un aspecto
que creo que, pues, en el que estamos aprendiendo, y no puedo decir que tengamos la última palabra, pero es cómo involucrar a las audiencias, no solamente a través de estrategias más, digamos, más sencillas como los quizzes para ver qué enfermedades. A mí me sorprendió que la gente todavía se muera de tuberculosis, por ejemplo, en el siglo XXI, pero comparación entre las distintas de qué se moría la gente en aquel entonces, cuáles son las enfermedades que aquejan a la gente hoy en día, con distintos tipos de testimonios en audio, en video, con preguntas también que invitamos a las audiencias a hacer. Eso es un proceso, no lo tenemos, no tenemos, digamos, la varita mágica de la colaboración, pero creo que si hay algo que preguntarse sobre acervos y pandemia es cómo vamos a construir unos acervos, primero, para salvaguardar lo de 1918. Pero cómo vamos a dejar algo, no solamente desde los medios de comunicación, bueno, etcétera, etcétera, sino qué tipo de acervos vamos a construir sobre la pandemia actual. Porque tendríamos que empezar un movimiento para que, si todo lo que se hizo de memoria y de historia de 1918 no sirvió para nada, o sirvió muy poco, o les sirvió a muy pocos, lo que tendríamos que estar pensando desde ya es qué tipo de acervos tenemos que tener, qué tipo de estrategias de divulgación y de apropiación y de recoger el conocimiento tenemos que poner en marcha para que la experiencia del 2020 le sirva no solamente a nosotros el próximo año, sino le sirva a futuras generaciones. Porque creo, para mí, esa es una gran frustración. Y no solamente, por supuesto, de la gripa de 1918. Yo creo que las distintas epidemias tienen mucho que enseñarnos sobre lo que somos como sociedad, porque saca lo mejor y lo peor. Y como experiencia de ciudad, para nosotros es importante hacernos esas preguntas de ¿para qué diablos le puede servir un museo de ciudad a una ciudad que está como está Bogotá en este momento y lo que nos sigue, ¿no? Con todos los problemas que no voy a enunciar en este momento. Entonces, ya termino con que tenemos que construir una mirada política de la enfermedad para tratar de dejarle a futuras generaciones algo que les sea verdaderamente útil. Y sobre la academia creo que hay mucho trabajo de divulgación de cosas incluso ya hechas. De hecho, nosotros en la exposición, muchos de nuestros colaboradores son profesores de distintas universidades que nos han dado desde testimonios hasta participación en eventos, en fin. Entonces, digamos, eso no tiene nada que ver con la pandemia, ese es el drama de siempre, de cómo también la academia está abriéndose a otro tipo de lo que se llama la historia pública, ¿no? Como no quedarse en lo que da los puntos de los escalafones y toda esa vaina, sino en lo que no da puntos, que es, ¿no?, hacer este tipo de exposiciones que muy seguramente pueden tener un público mucho más diverso, si se quiere, no más amplio, pero más diverso, no necesariamente es de cantidad, pero que volvamos a hacernos la pregunta de para qué buenísimos esos artículos y qué. Gracias. Alex, el micrófono. Perdón, ahí sí, gracias, Cristina. Ahí estaba hablando con el micrófono cerrado. Compartí el enlace del Instagram del museo para que puedan revisarlo. Pues ahí nos has tocado, creo, a varios de los arqueólogos en el cuarto. No, el tema de qué aprendemos del pasado es uno que pues siempre llevamos con nosotros. A 1918 nos podremos remitir también al siglo XVI, siglo XVII, mortandades en plural, ¿no es cierto? Pandemias prehispánicas
incluso las enfermedades que llegaron de aquí hacia Europa, también la misma noción de enfermedad, pues muchos temas que sin duda son pues temas que nos hacen repensar también o pues volver a mirar nuestras colecciones. No sé si tenemos ya alguna pregunta para Cristina, Natalia. No tenemos para Cristina, o bueno, no, acaban de hacer una, pero llegó una para Juan Ricardo. Entonces tengo una para Juan Guillermo, perdón, y otra para Cristina. La de Juan Guillermo te la hace Margarita Silva del Museo Arqueológico Eliezer Silva Celis de Sogamoso y pregunta si desde el punto de vista económico la universidad es la que financia todo el museo o si tienen otros aliados. No, la financiación del Museo Mapuca corre en su totalidad por cuenta de la Universidad del Norte. Nosotros, obviamente, ofrecemos servicios, nuestras visitas tienen un costo, eso hace parte del recaudo que hace el museo, pero que al final del año, si tú lo sumas, no daría para sostener el museo en su totalidad. Hacemos el esfuerzo, pero por supuesto sin el músculo financiero de la Universidad del Norte sería imposible sobrevivir. Ok, gracias Juan Guillermo. Y la pregunta para Cristina, bueno, veo que hay dos. Hay una que dice, ¿por qué crees que la sociedad colombiana se niega a recordar su historia y sus raíces? Y la segunda es, sabemos que de algún modo las exposiciones temporales son generadoras de recursos económicos, sin embargo, ¿cómo pueden hacer para generar ingresos con este tipo de exposiciones virtuales a largo plazo? Bueno, creo que la pregunta del pasado es la misma pregunta que yo estoy haciendo, ¿no? Pero creo que tiene que ver también con la, digamos, el peso, o sí, digamos, el peso en términos de importancia que tiene en este país el saber científico, ¿no? Y eso nos llevaría a otra discusión sobre políticas públicas, financiación seria. ¿Qué pasó con la misión de Sabios? Llegó la pandemia y creo que todo se nos olvidó el reporte de la misión de Sabios. Sí, aquí la investigación en ciencia en este país pues es un chiste. Entonces, pues, si eso es lo que tenemos en este momento, pues ni hablar del conocimiento. De hecho, seguramente podríamos generar mucho más conocimiento sobre 1918 y hacerlo útil para el presente. Pero pues esa es parte de la fragilidad de la política pública. Y respecto a cómo pueden generarse recursos con este tipo de exposiciones, es la gran pregunta que hay ahorita, ¿no? Sobre la monetización de recursos de los museos que han dispuesto sus contenidos en Internet, porque claro, y pasan todos los otros campos, ¿no? ¿Cómo compites contra Netflix o contra toda la cantidad de otras cosas gratuitas que se encuentran en Internet? Entonces yo creo que el tema de los recursos quizá no necesariamente sea cobrando por lo que uno pone en línea, sino más bien el tipo de alianzas que se puedan hacer, por ejemplo, más desde compras de contenidos, por decir algo que, no sé, una Secretaría de Cultura o de Educación adquiera contenidos, un poco lo que hacía el museo, en otra dimensión, lo que hacía el Museo de Antioquia durante mucho tiempo, y era que la alcaldía compraba boletería para subsidiar Sisben 1, 2 y 3. Entonces, no es exactamente lo mismo, pero sí es compra de contenidos, de manera que hay una suerte de subsidio. Entonces, si uno va a hacer un paquete, por ejemplo, para trabajar con, no sé, colegios públicos, por ejemplo, uno podría de alguna forma
tal como se hace en los proyectos presenciales, en esas alianzas que muchas veces existen entre la institución y las correspondientes secretarías de educación. Pero yo creo que sí es importante ponerle valor a ese trabajo. Está bien como esta primera onda de contenidos, internet, no sé qué, pero ya, digamos que ya esa, la, la valoración y los honorarios de las personas que están detrás de la creación de esos contenidos no puede quedar en segundo plano. Por supuesto. Alex, yo creo que sigamos y en otro momento yo le sigo haciendo las preguntas. Gracias, Cristina. Gracias, Natalia, gracias, Cristina. Entonces, pues sí, la gran pregunta es cómo participar en esto, lo que ha venido siendo llamado la economía de la atención. Podemos las instituciones museales competir? ¿Queremos competir? Esa es una pregunta que pues quizás se anime Santiago Robledo a abordar cuando nos cuente un poquito acerca de su posición frente a pues, el papel de los acervos testimoniales y artísticos durante y después de nuestra pandemia y pues sus observaciones acerca del potencial de esta relación entre museos y academias frente a pues, las desigualdades que nos confrontan. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, les agradezco mucho haberme invitado pues, a participar en el conversatorio y pues saludos a los otros ponentes y a todas las personas que han tenido la amabilidad de estar con nosotros. Entonces, yo vengo al Museo Nacional, pues no les voy a comentar, o sea, el Museo Nacional es una institución muy grande, ha tenido presencia en las redes, pues los invito a que visiten lo que se está haciendo por ahí, pero quería dar como un par de reflexiones respecto a las preguntas que fueron planteadas. Respecto a la pandemia, o sea, si somos honestos, en este momento, como tal, es poco lo que se puede hacer, aparte de tratar de seguir funcionando como esos espacios de construcción de comunidad y algo que no siempre se reconoce, pero de entretenimiento. Y eso como referido a lo que usted está diciendo de cómo proporcionar, cómo competir con estas otras ofertas de lo virtual y de todo lo que nos está bombardeando en este momento. Es algo que toca pensar porque como hemos visto, claro, muchos museos, los que tienen la capacidad, vamos a hacer conferencias, vamos a hacer exposiciones virtuales, vamos a compartir contenidos, pero también hay que ver, como decía también Juan Guillermo en un principio, hasta qué punto estamos bombardeando demasiado a la gente y qué tanto, o sea, estamos sobresaturando a este público. Pero sí me parece importante insistir que listo, los museos no, o sea, los que están en primera línea son los médicos, los políticos y otros profesionales. En ese momento nuestro trabajo es ayudar a esa normalidad en lo encerrado. Podemos seguir compartiendo a la gente que le interese, seguir tratando de mantener este diálogo porque poco más se puede hacer. Lo que sí se puede hacer, y es algo muy interesante, o sea, como la experiencia del Museo de Bogotá, es empezar a construir la memoria y colaborativa con la gente que está viviendo de lo que estamos viviendo, ahora. Que en ese sentido que es algo que sí se puede hacer y se puede empezar a hacer reconociendo la misma situación de aislamiento y virtualidad que estamos viviendo. O sea, no todas las piezas que tiene que tener un museo tiene que ser una mascarilla, la foto del médico, no. Hay otro tipo de cosas que se pueden empezar a reunir y que se puede empezar como para recordar esto que está pasando. No sé, ahí sí, no sé qué tanto esta idea de la historia como magistra vital funcione, pues llevamos repitiendo eso desde Cicerón, no sé. Puede que no vaya, el futuro no vaya a aprender de nosotros, pero en el sentido de que nosotros, para nosotros mismos, sí es importante construir este tipo, de tener este tipo de reflexiones y a partir de lo que nos está pasando ahora, observar el pasado, como muestra fantásticamente el caso de la experiencia del Museo de Bogotá. Así como sobre la primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, es un tema que me ha generado como bastantes preocupaciones. Desde los 70s, 80s, vivimos en una época del boom del patrimonio, de la memoria. Cada vez todo es patrimonio, todo hay que guardarlo, tal. Estamos generando unos acervos gigantescos de objetos que es complicado cuidar, que requieren estudiar, pero ¿para qué? Tenemos, o sea, las colecciones, si no se interpretan, si no se difunden, si no se estudian, son una ruma de cosas que no sirven para nada.
que cuesta conservar, que pueden tener declaraciones big o como ustedes quieran, pero eso para qué. Por un lado está esta idea de conservar todo. Y por otro lado, yo he visto que la relación, al menos en la experiencia que yo he tenido, que la relación entre la academia y los museos es un poco de ignorarse. O sea, hay algunos contactos, hay ciertos académicos que tienen un pie en ambos mundos, lo cual es muy interesante, pero en general lo que pasa en los museos un poco se refiere a la academia. En la experiencia del Museo Nacional hicimos hace ya unos años una sala sobre se llama tierra como recurso, en la manera en que se ha apropiado los recursos naturales y tal. He visto una referencia al tema en un artículo de Claudia Leal, en la que ella hace, que fantástico, además lo recomiendo usar, hace un estado del arte sobre la situación de la historia ambiental en Colombia. Entonces, son dos mundos que han estado un poco diferenciados, sobre todo, y eso se puede ver cuando uno ve o sea, la mayoría de los integrantes del ICROM, por ejemplo, de dónde provienen. Ha habido más, o sea, la cuestión de la pedagogía, la cuestión de la museografía, todo es importantísimo, pero aquí, estas experticias de la academia, de las artes, de la historia del arte, no sé, la antropología, la arqueología, la historia, que estaría más encaminada hacia el lado de la curaduría, aquí a veces se ha relegado un poco. Estamos siempre súper preocupados, tenemos que dialogar con los públicos, compartir experiencias, pero ¿qué estamos compartiendo? O sea, hay que pensar, ¿qué estamos transmitiendo? Porque divulgar por divulgar, pues sí, fantástico. Pero, entonces, ¿para qué? O sea, si es solo eso, ¿el museo qué es? ¿Es un espacio de entretenimiento solamente? ¿O se supone que también es un espacio para generar reflexiones críticas, para cuestionarle a la gente las verdades recibidas o no? Porque pues, si es solo entretenimiento, también está bien. No sé, es un debate en el que no tengo una respuesta. Pero entonces, o sea, mi pregunta es, entonces, si la vinculación de la academia tendría que darse, para mí, en el aspecto en que los museos deberían ser espacios de discusión, de cuestionamientos. Y esto viene a la segunda etapa de lo que se ha preguntado. ¿Cómo se puede contribuir o sea, cómo la dupla museo-academia, cómo contribuye a esta situación ¿cómo es que lo han planteado? De diferencias sociales. Pues realmente es poco lo que se puede hacer para cambiar la estructura social de los museos, seamos honestos. Pero los museos sí pueden ser espacios de representación, reconocimiento y discusión. Pues, listo. No podemos cambiar la estructura del capitalismo postindustrial en que vivimos, pero los museos sí pueden ser espacios de reconocimiento de actores que son ignorados por los discursos políticos más difundidos, actores económicos que son ignorados, etc. Grupos que son ignorados, gente que ha sido relegada. Entonces, en ese espacio sí podemos funcionar y eso sí ha sido muy importante. Y ahí veo a la experiencia pues, mínima de lo del Museo Nacional. Que en el Museo Nacional los actores ya no solo sean hombres bogotanos, heterosexuales, blancos, bigotudos del siglo XIX, sino que empieza a haber un espectro más amplio de hay mujeres campesinas, hay mujeres negras, hay gente homosexual, somos más, somos muchos y no solo gente que existe, sino que ha tenido agencia en los procesos de cambio de la sociedad. Y eso lo podemos llevar hasta el presente. Entonces, en eso sí podríamos contribuir, eso como espacio de representación. Y ahí, como decía Cristina, es fundamental la colaboración con la academia. Porque los museos, o sea, claro, en un museo los equipos podemos producir conocimiento, se puede investigar, pero son tantas las actividades que es más un espacio de resonancia de conocimiento que se produce en otros lugares. ¿Y dónde se produce ese tipo de conocimiento? ¿Dónde se producen los saberes que cuestionan las representaciones tradicionales de lo social? En la academia. Entonces, si eso no funciona de esa manera, el papel social que pueda tener el museo pues es muy limitado. Muchas gracias, Santiago. Alex, tenemos algunas preguntas. Hay una pregunta para Cristina y es, ¿qué va a hacer, perdón, cómo se mide el impacto de las exposiciones virtuales y cómo se pueden llevar al ámbito escolar? Y aprovecho y le digo una pregunta para Santiago para que lo vaya preparando y es, ¿qué va a hacer el Museo Nacional para dar cuenta del impacto de la pandemia en el país? Bueno, sobre las audiencias
digitales están las métricas que le muestran a uno las interacciones y las impresiones y las visualizaciones y todo eso es, digamos, una forma un poco para mí difícil de comprender lo que pasa con esos contenidos. Esta es mi primera exposición digital y la verdad ha sido fantástico porque digamos que esto de poder estar haciendo una exposición casi que en tiempo real y no esperar 2 años para generar o pretender generar como una reflexión pasado-presente, pues es realmente una oportunidad fantástica. Pero, por supuesto, este asunto de no ver a las personas y no oír y no, digamos que está quien manda los comentarios o se equivocaron en esto, me encanta, o de hecho ha habido también algunas contribuciones, pero creo que este asunto de conocer las audiencias, y no solamente nos pasa a nosotros, sino que oímos mucho de ejemplos de teníamos estos contenidos y los pusimos en línea, pero uno dice, ¿y para quién? Hablamos mucho de la población escolarizada, pero incluso dentro de la población escolarizada hay grandes diferencias. ¿Cuánto de la población escolarizada está conectada? ¿No? Hemos leído mucho sobre ese tema de educación y acceso al Internet. Entonces, nos hace falta, ahí hay un área gigante de investigación que es muy interesante y que va mucho más allá de los números. Los números es lo primero y lo que está a mano, pero para construir audiencias y construir comunidad dentro de esas audiencias, nos falta todavía mucho. Claro. Bueno, gracias Cristina, le doy la palabra a Santiago, entonces para su pregunta. Sobre lo de qué está haciendo el museo, pues en primera instancia hay un proyecto que se llama Mi vida en cuarentena. Eso venía, es un segundo momento, un proyecto que se ha generado desde el Museo Nacional con los museos de Leeds, si no me equivoco, en el que se pide a la gente que construya como un pequeño museo. Se les dan los insumos, una cartulina y tal. Y antes era se hizo con un grupo de mujeres afectadas por las diferentes dinámicas de violencia en Colombia. Y ahora esto lo que se hizo fue para que la gente representase en general su experiencia del confinamiento. Eso ha sido una primera medida que es, bueno, que me parece muy interesante, bueno, cómo pensar cómo poder empezar a atraer a los acervos de las colecciones esas experiencias particulares de lo que ha sido el confinamiento. Eso por un lado, y por el otro sí ya se está empezando a discutir, bueno, qué tipo de coleccionismo ya más tradicional sobre lo que ha acontecido se puede poner en práctica. O sea, y las discusiones son como, bueno, de representar las experiencias de los diferentes actores que han participado, no solo es Bogotá o las grandes ciudades, pero estas discusiones sí están todavía en unas etapas muy, muy preliminares. Ok, gracias Santiago. Hay unas preguntas que son para todo el panel, pero entonces en ese caso creo que deberíamos esperar a que hablen Roberto y Juan Darío. Bueno. Muchas gracias, Natalia, totalmente de acuerdo. Gracias también a Santiago. Había olvidado mencionar que pues también es secretario del Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arqueología Historia. Ahora bien, vamos a dar paso a Roberto García. Roberto García nos acompaña desde el Museo Arqueológico Musa. De alguna manera es quizás uno de los museos con más corta trayectoria, al menos justo se estaba tratando de renovar su imagen, cambiar de nombre, etcétera, y los cogió de alguna manera esta situación. Invitamos a Roberto especialmente porque desde su experiencia como fotógrafo y como camarógrafo egresado de la Universidad Nacional, pues realizó estudios de maestría con nosotros en el Departamento de Historia del Arte y ahora trabaja
en el MUSA de Cali y he estado pues en primera línea tratando de generar contenidos digitales para pues estas épocas donde las puertas de los museos están cerradas. Roberto, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, un saludo a todos. Agradezco también la invitación de la Universidad de los Andes. Le doy un saludo a todos los otros panelistas, a algunos profesores, unos viejos conocidos que me alegra mucho ver otra vez. Comienzo entonces por hacer una breve presentación. Yo, como dice el profesor, trabajo en el MUSA, Museo Arqueológico. Ahorita actualmente me encuentro administrando la sede de ese museo en Cali. El MUSA, Museo Arqueológico, tiene una de las colecciones de cerámica prehispánica más importantes del país, con una colección de aproximadamente 14.000 objetos cerámicos de las distintas culturas prehispánicas que habitaron el actual territorio de Colombia. Y como decía el profesor, poco tiempo antes de que comenzara toda esta crisis y de que entráramos en pandemia, el museo había terminado la renovación de su exposición permanente en su sede de Bogotá. Ya había hecho esa renovación en su sede del museo en Cali 3 años antes. Entonces, es cierto que trabajar y esforzarse por replantear un espacio físico para que de repente todo se traslade al escenario virtual, pues genera algo más que incertidumbre. Yo siento que con respecto a las preguntas que se han propuesto para este conversatorio y en general todas las, digamos, discusiones que se han dado alrededor del papel de los museos en medio de esta crisis que estamos atravesando, yo creo que se generan más preguntas que respuestas, y creo que tal vez lo que yo pueda aportar a esta conversación es eso, un poco más preguntas que respuestas, y quizás algunas aproximaciones que hemos venido desarrollando desde el MUSA al problema. Yo creo que con respecto al papel de los acervos culturales o al papel de las colecciones o al papel, digamos, que tienen la colección del museo ahorita, yo siento que no hay un cambio radical con respecto a la visión de la institución antes de la crisis del COVID. Yo no creo que esta crisis nos esté llevando a un cambio definitivo. En cambio, creo que esta crisis está acelerando y consolidando unos procesos que ya se venían adelantando y que está poniendo sobre la mesa nuevamente unas discusiones que ya se venían dando. Es decir, si podemos hablar de una crisis de los museos, yo estoy convencido que esa crisis existía previamente, antes del COVID, y que el acceso a las colecciones ya era problemático antes de la crisis. Entonces, lo que está haciendo esta crisis o esta pandemia o esta enfermedad es precisamente dinamizar la discusión y el debate y que espacios como este se generen, que me parece muy importante, y creo que los museos vamos a salir fortalecidos institucionalmente de todo eso. Algunas preguntas que van apareciendo cuando comienza la pandemia es cómo vamos a hacer para garantizar que lo que hemos venido haciendo se pueda seguir haciendo en el espacio virtual. Entonces, por ejemplo, cómo seguir divulgando al público las exposiciones. Sobre eso, yo creo que hemos venido desde el MUSA haciendo algunas exposiciones virtuales en la plataforma de Google Arts and Culture, y creo que esas exposiciones lo que están tratando es no solamente de compartir material, sino de concebir un espacio virtual de exposición, que es distinto, es decir, es pensar ese espacio físico del museo y esa experiencia que propone el espacio físico, cómo puede traducirse a una experiencia en una página frente a una pantalla, que, insisto, sobre eso ya ha habido aproximaciones en el pasado. Entonces, ¿cómo seguir divulgando al público las exposiciones del museo? Pues es, por el momento, compartir exposiciones temporales, compartir algunos de los trabajos que hemos venido realizando a través de plataformas virtuales. ¿Cómo replantear la programación cultural? Entonces ya no tenemos la oportunidad de hacer los talleres artísticos que hacíamos en la sede del museo, pero sí podemos hacer esos talleres artísticos a través de redes sociales. Y incluso nos hemos dado cuenta que participa más gente de los talleres que organizamos en redes sociales que a veces las personas que podían asistir físicamente al taller.
cómo replantear las conferencias. Entonces, convertir las conferencias de pronto en conversaciones, en discusiones de actores del museo con expertos y con personas del mundo de la academia. Y ahí ya empezamos a hablar de eso tan importante que creo que va a ser como el núcleo de lo que yo digo, y es, yo creo que hoy más que nunca la relación academia-museos es importante, porque yo creo que hay que pensar tanto en la universidad como institución, como en el museo como institución, más allá, como infraestructuras que superan el espacio físico. Entonces, esas infraestructuras ya tienen una experiencia y cómo podemos como complementarnos en esas experiencias, pero ya voy a mencionar algo sobre eso. Otra pregunta que se puede hacer uno es, que creo que es una de las más importantes con respecto a la relación academia-museos, es cómo hacemos nosotros para responder a las necesidades que tienen los investigadores. Entonces, hablábamos con el profesor Alexander, por ejemplo. El profesor hace investigaciones en arqueomusicología. ¿Cómo hace el profesor para acceder a los sonidos de piezas a las que no puede acceder físicamente? ¿Qué puede el museo diseñar para que el profesor tenga y otros investigadores tengan la oportunidad de acceder a la colección y ese vínculo con la colección no se pierda? ¿Cómo podemos, digamos, también como museos estar presente en la educación en los colegios y en la educación de las personas que se forman en pregrado y en posgrado? Entonces, yo creo que las universidades pueden encontrar en los museos hoy en día como infraestructura digital un aliado importante en términos de compartir la producción académica desde una experiencia diferente a la experiencia del aula, y de compartirlo también a una escala diferente. Y creo que hoy lo más importante en lo que las universidades pueden ayudar a los museos es en cómo los museos pueden vincularse a las plataformas y cómo pueden los museos también ayudar en el diseño también como de algunas estrategias pedagógicas y en todo lo que implica la educación virtual para los cursos de pregrado, para los cursos de posgrado. A nivel de colegios, lo mismo, cómo podemos hacer parte nosotros de las clases de ciencias sociales, o cómo podemos nosotros estar presentes en el aula de clases como educación complementaria. Creo que en eso la experiencia de las universidades, la experiencia de la academia es tal vez mayor que la experiencia de los museos. Y creo que con todo esto que se está repensando, con todo esto que se está rediseñando y con estas, digamos, esta consolidación de algunos problemas y algunas necesidades que ya tenían los museos, nosotros de alguna manera estamos produciendo un material que va a servir precisamente para esto que ustedes mencionan de bajar esta creciente desigualdad social, tal vez. Y es que tenemos ahora nosotros como museos la tarea de digitalizar un montón de contenido. Creo yo que es lo mismo que le está pasando a las universidades, y esa digitalización va a tener tal vez un mayor alcance y va a replicarse en sitios por fuera del espacio del museo, y va a replicarse en sitios en los que antes no se replicaba. Entonces tal vez esa es una respuesta no completa, pero temporal. Entonces nosotros seguimos trabajando en lo que les cuento. Estamos tratando de generar contenidos como un portafolio de contenidos para hacer presencia en las instituciones educativas, y tenemos todavía, digamos, una responsabilidad que va más allá de la pandemia y que va más allá de que podamos abrir o no las puertas al público en general, que creo que va a ser muy difícil abrirlas pronto, que es seguir conservando en muy buenas condiciones la colección de 14.000 objetos de cerámica que está en custodia nuestra, y conservarla y compartirla y darle la oportunidad a los niños y a los estudiantes universitarios de que accedan a ella, pero también a los investigadores a través de, por ejemplo, modelos en fotogrametría o de la implementación de tecnologías de escáner 3D y de una serie como de
de material complementario que desde hace mucho tiempo hemos venido pensando y que hoy nos vemos ya como en la obligación y en la urgencia de consolidar y de hacer. Muchas gracias, Roberto. Sí, no tenía duda que nos ibas a contar algo acerca del museo virtual o la virtualización de los museos. ¿En qué medida esta digitalización reduce o amplía pues desigualdades? Es algo que podemos discutir más adelante. Pero si no tenemos preguntas inmediatas, Natalia, continuamos con Juan Darío, quien ha estado muy pacientemente acompañándonos. Él es comunicador de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y tiene creo 20 años como curador y museólogo, y está en la ardua tarea, un poquito incluso más ardua que la de Roberto, de replantear o reinventar un museo, sino de crear nuevos museos, revivir, como lo pone acá, revivir los museos y colecciones del Instituto Caro y Cuervo. Juan Darío, quizás no es el mejor momento de la historia para estar fundando museos. Hola, gracias. Los museos del Caro y Cuervo tienen 60 años, de hecho este año cumplen 60 años. Nacieron en la Hacienda Yerbabuena, que es bastante distante a Bogotá. En cuanto a distanciamiento social, creo que llevamos 6 años conociendo que es tener una colección distanciada de muchos públicos. Al igual que la Universidad de los Andes, quien nos invita, pues el Instituto Caro y Cuervo se ha repensado desde el 2010 como una universidad adscrita al Ministerio de Cultura. Esto suena muy raro porque jurídicamente, junto al Instituto Colombiano de Antropología e Historia y al Archivo General de la Nación, el Instituto Caro y Cuervo es la tercera entidad adscrita al Ministerio de Cultura. La misión del Caro y Cuervo es educativa. La directora pues ha puesto un eslogan muy bonito y nos llama la Casa de las Palabras. Entonces todo lo que realizamos tiene un foco primero en la Facultad Seminario Andrés Bello, que tiene 5 maestrías que funcionan de noche o los sábados, razón por la cual nuestros públicos educativos no son los públicos potenciales para los espacios de museos, porque no compartimos una temporalidad en la prestación del servicio con el servicio académico. Entonces, eso lo tenemos muy claro. La otra cuestión es que tenemos 2 grupos de investigación legalmente constituidos, como lo hacen todas las universidades frente a Colciencias. Estos profesores, como lo decía Cristina, están muy concentrados en hacer productos que les sumen a su famoso CBLAC. Entonces yo siempre me río porque las personas que trabajamos, las 6 personas que trabajamos en el Caro y Cuervo en el área de museos, muy orgullosamente no tenemos CBLAC, pero hemos tenido que empezar las negociaciones para ver cómo esas tesis no se vuelven un libro pegado a la pared, que es muy difícil para los académicos que saben citar, saben consultar, pero digamos la materialidad y una materialidad que resuma capítulos, tesis, es muy difícil aterrizar eso cuando se está trabajando pues con literatos, lingüistas, escritores, editores. Entonces es un poco uno de los retos, y tenemos una biblioteca que es nuestra principal aliada porque tiene 25 fondos documentales. Entonces yo digo coloquialmente que papel oxidado del siglo XIX nos sobra en el Caro y Cuervo. Hemos hecho una alianza entre la biblioteca y el área de museos. Museos es responsable aproximadamente de 3.000 objetos, en su mayoría etnográficos, producto del Atlas Lingüístico y Etnográfico, que es el ALEC. Hay muchas fotografías, hay miles de fotografías. Tenemos pues objetos testimoniales del siglo XIX, una colección de pintura de Caballete del siglo XIX buena. Bueno,
tenemos curiosidades de ese museo que hace 60 años se fundó en Yerba Buena. Durante la pandemia no estamos asustados porque la sede del centro, que ha sido como nuestro experimento, nuestro laboratorio, con las 3 salas de exposiciones en la Casa Cuervo, desde el año pasado sabíamos que a finales iba a empezar la obra de peatonalización de la calle 10ª, entonces nuestro trabajo a nivel de exposiciones temporales y de atención de públicos para este primer semestre, casi que para todo lo largo del 2020, y va a ser en Yerba Buena con las colecciones en el registro del software Colecciones Colombianas. Entonces digamos que no estamos así como en shock por no haber podido abrir las exposiciones. De hecho, iban a abrir el año pasado y decidimos correrlas. La profesora Olga Costa es una de nuestras curadoras invitadas y en la página del Caro y Cuervo, www.caroycuervo.gov.co, hay una pestaña de museos y en exposiciones futuros van a encontrar De Vuelta a Casa, Los Vázquez de los Cuervos, que fue una curaduría, que es la segunda curaduría que Olga Costa ha hecho en el Caro y Cuervo. Nuestra relación y nuestro trabajo de museos y academia, de una forma muy curiosa y muy incómoda para los jefes del Caro y Cuervo, siempre la hemos podido hacer efectiva a través del semillero de la imagen virreinal de Olga, cuando hicimos en el 2017 una exposición que se llamaba Estado del Arte, Pintura en Tiempos de Desamortización. Digamos, ese es el ejemplo que ha tenido 3 fases. La tercera esperamos concluirla este año, que ha sido como un ejemplo muy interesante para romper los esquemas de cómo funciona un museo, donde los estudiantes no pueden apagar las luces para hacer una actividad con linternas y otras cosas que en un museo más formal como el Museo Nacional de pronto no hubiéramos tenido el espacio. Entonces, aunque somos Ministerio de Cultura, nuestra invisibilidad al interior del ministerio nos ha permitido como tener esta alianza. Esa exposición fue muy interesante porque pues los estudiantes realmente volvieron las salas de exposición un aula de clase 2 veces por semana, y aún desde la distancia van a salir unos cuadernos que van a tener los ensayos que son producto de esa reflexión. Es bastante complicado cuando uno es un museo pequeño dentro de una institución educativa así, porque existe una estrategia de comunicación macro, donde uno tiene que pedir el turno para ser visible a los públicos académicos, y eso creo que también sucede en los Andes. También, como lo han dicho otras personas, la sobreoferta en las redes es un poco aterradora porque todo sucede en pantalla, nuestro trabajo sucede en pantalla, nuestras actividades en teoría amenas también suceden en pantalla, y aunque somos muy democráticos, no podemos ser inconscientes, y no todos los bogotanos ni todos los colombianos tienen acceso a internet, tienen más de un computador. Entonces, digamos, ahí el reto es, pues si bien saber la diferencia entre digitalizar y tener acciones virtuales, porque lo que estamos haciendo y lo que tenemos en el Caro y Cuervo son cosas digitales. Tenemos las 17 hojas guías de las exposiciones, tenemos toda la experiencia de colombianismos digital, pero no tenemos una experiencia virtual, que en eso las universidades en este tiempo creo que han tenido que ponerse a marchas forzadas, a entender de las plataformas, los mecanismos de participación. Eso es como una gran ventaja una gran ventaja que le lleva a la academia a los museos. Las plataformas, la participación, cómo los estudiantes desde antes venían colgando trabajos, la participación, eso a mí me parece que es importante, y que pues los Andes y otras universidades nos llevan una gran ventaja. Para los museos, la pandemia yo creo que no nos asusta. Digamos, las oficinas de conservación nos habían enseñado la práctica de los guantes, la bata,
el tapabocas, las polainas. Entonces, digamos, yo pienso que si hay un sector que no trabaja con cuestiones médicas, pero que sabe de un cuidado preventivo, es el sector de los museos. El reto será en estos nuevos museos que se pensaban a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, interactivos con teléfonos, pantallas, iPads, que eso eran las nuevas salas y era el futuro, pues eso de tocar donde otros han tocado ya es un problema de riesgo. Entonces, pues nos moríamos por tener tecnología, pero la tecnología ahora in situ no es la mejor aliada en un retorno seguro al espacio del museo. Y otra cosa es repensar los indicadores. Creo que cuando llegó todo el discurso de la economía, la cultura, el emprendimiento, la economía naranja, bueno, el color que sea, tomamos muchos términos de la economía y olvidamos como lo cualitativo versus lo cuantitativo, porque tener museos es un lujo y las universidades que tienen un museo están dispuestas a invertir en el cuidado de las conservaciones, en la adquisición, en un personal cualificado. Entonces, una de las cosas que sí debemos como pensar al tiempo de que pensamos en los tapetes, en el gel, en los 2 metros, en los 3 metros, en el 1,80 m de separación, es cómo vamos a medir, porque la cultura pues genera muchos gastos y antes simplemente pues contábamos felices cabezas de niños de colegios que iban y visitaban los museos. Entonces pues esa métrica va a tener que cambiar. Están las analíticas de las redes sociales que son buenas, pero que tampoco pues van a sostener mucho la inversión real de los museos. Y una cosa que también me parece interesante es la cuestión pedagógica, las visitas guiadas, y espero no ganarme el odio de los departamentos de educación con este comentario, estaban muy centradas en la visita guiada, comentada, donde llevaba el grupo de personas, con algún énfasis en algunas preguntas personales que los conectaban con las obras que se exponen en sala, pero digamos lo que uno vio a nivel internacional fue el despido pues de los guías porque pues no estaban cumpliendo con esa función, y lo que todavía estamos como repensando a nivel nacional es cómo podemos hacer contenidos pedagógicos que pudieran apoyar estas clases virtuales que están dando en la Facultad de Artes, en la Facultad de Antropología. ¿Cómo podría en serio desarrollarse un contenido que sea un gana-gana para la academia como para el museo? Porque la academia pues ya tiene sus públicos, ya tiene sus plataformas. ¿Cómo podemos aportar contenidos innovadores para que pues todos los estudiantes trabajen? Creo que eso sería lo que yo tengo que decir. Muchas gracias, Juan Darío. No sé si Alex le parece, o Olga. Tengo varias preguntas, hay unas que son para todos, hay unas que son para Roberto y para Juan Guillermo y Santiago, que las hicieron hace poco. No sé si prefieren que empiece con las individuales y después dejamos las de todos, ¿les parece? Ok. Entonces, veo que Santiago ya respondió en parte una de estas, pero dice si el Museo Nacional tiene intención de digitalizar la colección o ampliar la oferta online. Y en el caso de Roberto, preguntan sobre cómo están haciendo para la conservación del material arqueológico en el museo. Esto específicamente con referencia a piezas que tienen material orgánico. Cómo están haciendo para conservarlas, si ese es el caso. Y la otra pregunta es cómo van a hacer para escanear todas las piezas 3D, tomando el tiempo que esto requiere. ¿Empiezo yo? Sí, perdón. Retomando lo que ya he respondido, pues sí, en el museo ha habido un proceso largo de toma de fotografías digitales de buena calidad de las piezas, y pues a medida que pasan los años
son mejores las fotos que se toman, más y que son fotos, que claro, que son las fotos que se usan para la divulgación de las colecciones y tal. Y esto todo informa una base de datos pues, interna al museo que se llama Colecciones Colombianas, donde hay buenas imágenes. Existe, hasta donde yo sé, hay un proyecto eventualmente de hacer esto público, pero pues considerando que son miles de piezas las que están en el museo, sin contar las piezas que de las colecciones arqueológicas y geográficas que son del ICANN, pero que están en las instalaciones del museo. Entonces, estos son proyectos de gran escala, pero pues a mí sí me parece que la coyuntura que estamos viviendo ojalá sirva de catalizador, pues porque o sea, si esto no nos sirve para ver cómo la importancia de tomar estas iniciativas y de ejecutar estos procesos, pues no sé qué otra coyuntura va a ser más impactante que esto en este sentido. Ok, gracias, Santiago. Roberto, tienes la palabra. Eso, gracias. Ahora sí me escuchan. Bueno, ¿sí me están escuchando? Sí, cierto. Bueno, entonces, Sí. no, con respecto a las dos preguntas, yo no soy experto en conservación, pero les puedo decir que el museo no tiene las puertas abiertas al público, pero no ha abandonado el espacio físico del museo. Es decir, todavía hay unas tareas casi que diarias y cotidianas que tienen que ver precisamente con la conservación de la colección y con la conservación de las casas de las dos sedes del Museo de Bogotá y Cali, que son casas coloniales y que también requieren como de una atención constante. Entonces, por mucho que no abramos me escriben que no me entienden la voz, ¿está todos me escuchan distorsionado? Yo te estoy escuchando bien. Bueno, por mucho que no abramos las puertas al público, todavía hay una atención como a la sede del museo. Y con respecto a cómo se haría para escanear todas las piezas en 3D, nosotros tenemos ya una experiencia de algunos años en implementar la fotogrametría. Y hemos hecho ya modelos de fotogrametría de algunos objetos de la colección, incluso de algunas estatuas líticas de parques arqueológicos en el país. Y algunos de esos objetos incluso los hemos utilizado en hacer como experiencias en aplicaciones digitales en celular, como realidad ampliada, realidad aumentada, concretamente. Entonces, en fotogrametría ya tenemos la experiencia y podríamos hacerlo. Lo que pasa es que la fotogrametría tiene unos tiempos bastante demorados y quisiéramos como ofrecer, digamos, cada vez más objetos de la colección de manera digital, y en ese sentido es que estamos ahora pues viendo qué tan viable es o no y qué tanto tiempo nos ahorraría utilizar un escáner tridimensional. Okay. Gracias, Roberto. Bueno, las preguntas que tenemos para todos son 3 en general. La primera hace referencia al informe que salió del ICOM, si no estoy mal, el día de ayer, que supongo que tuvieron acceso a eso, pero en la pregunta hace referencia específicamente a la cifra que dice que 1 de cada 8 museos va a cerrar a causa de esta pandemia. Y les preguntan es cómo ven esa cifra en el panorama nacional, qué creen que va a pasar con los museos que ustedes representan, cuándo volverán a abrir sus puertas. La segunda pregunta de una vez es cómo la academia puede apoyar a los pequeños museos de pueblos manejados por 1 o 2 personas para investigar, catalogar, digitalizar colecciones y no desaparecer en la pandemia. Y qué aconsejan para poder hacer visitar sus colecciones cuando pues hay limitaciones en los repertorios virtuales. ¿Qué estrategias se han planteado a futuro más allá de Google Arts o de Instagram? Esas vendrían siendo las 3 preguntas en general. No sé si respondemos en el orden en que pues hemos venido haciendo las intervenciones: Juan Guillermo, Cristina, Santiago, Roberto y Juan Darío. Bien, empiezo yo entonces, Natalia. Mira,
El tema es claro, en el caso del Museo Mapuca en la Universidad del Norte, pues seguramente sí hay un impacto no solamente al museo, sino en general a la universidad. Es un impacto que estaremos viendo en los próximos meses cuando retomemos el segundo semestre del año y veamos realmente cuál es el número de estudiantes que se matricula, que se calcula que puede ser un 30% menos del que teníamos hasta el momento. Ese, por supuesto, es un impacto económico importante, pero no creo que sea lo suficientemente drástico para llevar al cierre del museo. Yo creo que es un espacio que ha conseguido consolidarse, como les decía, pues es la cara al público y a la ciudad, a la región de la universidad y ha cumplido a cabalidad con ese compromiso, con el de generar conocimiento también. No he mencionado, tenemos un grupo de investigación, hacemos investigación y difundimos esa investigación no solamente en las publicaciones que nos dan los puntos que nos exigen en Colciencias, que nos exige la misma universidad, sino que también transmitimos esa información de otra manera, a través de documentales, a través de exhibiciones temporales. Ese es nuestro compromiso y lo estamos siguiendo. No creo que eso vaya a cambiar mucho. Casualmente, desde el año pasado veníamos trabajando en una herramienta digital, de realidad aumentada y de realidad virtual para hacer el acompañamiento a los recorridos, así que será una estrategia que cobrará sentido y fuerza en el momento de la reapertura y todo el asunto del distanciamiento social. ¿Qué estamos haciendo? Porque lo hemos estado haciendo ya con los museos más pequeños. Como les decía, el Caribe colombiano es árido en términos de espacios museales y sobre todo el interés de la gente por ir al museo. Siempre lo digo constantemente aquí, a la gente le gusta ir a ver vitrinas a los centros comerciales, pero le da fastidio ir a ver las mismas vitrinas en un museo. Entonces, y el hecho es que el Museo del Caribe estaba cerrado antes de la pandemia y seguramente seguirá cerrado después, un museo emblemático, un referente de museos en la región que viene arrastrando una crisis desde hace años y que ahora mismo está absolutamente abandonado. O sea, eso demuestra el interés de la ciudadanía, de la gente, de las autoridades por los museos. Nosotros desde el Museo Mapuca asumimos una tarea de apoyo a pequeños museos. Hemos trabajado con el Museo Arqueológico de Malambo, apoyándolos en la documentación, registro de los materiales arqueológicos que tienen custodia. Hemos hecho lo mismo con la colección que tienen los pequeños arqueólogos de las CIDES, que este es un colegio público de San Nicolás de Bari en Lorica. Allí también nos hemos acercado, hemos hecho el inventario, la documentación y registro de esas colecciones y hemos venido asesorando otra serie de procesos de este tipo aquí en la región a los pequeños museos. Estamos siempre dispuestos a apoyar, sabemos que tenemos la posibilidad de hacerlo y acompañamos estos procesos entendiendo que obviamente son otras dinámicas y tienen muchísimas limitaciones. No sé qué va a pasar con esos pequeños museos. Yo creo que el futuro de esos museos es incierto. Las ayudas, ustedes lo han visto en las noticias, pues se han encaminado hacia otras direcciones y yo creo que el sector cultural ha estado marginado de las ayudas y sobre todo los pequeños museos. Está claro que además incluso el programa de fortalecimiento de museos no tiene ni siquiera registrado la totalidad de entidades museales que hay en el país. No sabemos cuántos museos hay, no sabemos en qué condiciones están, ni siquiera los reconocidos se saben muy bien en qué condiciones están actualmente y no se ha iniciado un proceso de evaluación. Lo hizo el ICOM haciendo esa encuesta, creo que 1.600 instituciones museales en el mundo y yo no sé el programa de fortalecimiento de museos cuándo empezará
hacer una tarea que pudo haber empezado yo creo que 2 meses atrás. Así que pues eso es lo que desde el Museo Mapuca podría decir en torno al futuro, que será diferente, que tendrá otras dinámicas, que tendrá seguramente grupos pequeños, que incluirá todo un protocolo de bioseguridad que debemos aplicar y que seguramente tendrá que combinar las actividades virtuales con actividades presenciales muy puntuales y de muy poco público. Gracias, Juan Guillermo. Le doy la palabra a Cristina, entonces. Gracias. Creo que voy a aprovechar para estar en desacuerdo con Santiago, porque no creo que en un espacio donde estamos hablando de museos de academia, yo no me sentiría identificada con la afirmación de que los museos no pueden hacer nada. Evidentemente no nos podemos comparar con enfermeras y doctores que están salvando vidas, pero sí que podemos hacer cosas. Y de hecho lo primero que podemos hacer es preguntarnos qué podemos hacer por la sociedad, qué podemos hacer por las comunidades a las que servimos, ¿sí? ¿Cómo podemos decirle a la gente que en otros momentos nos ha apoyado, pues ahora nosotros también podemos apoyarlos a ustedes? Y no necesariamente tiene que ser a través de exposiciones ni de poner contenido en línea, pero por ejemplo, no sé, ayudar a un maestro que tiene un rollo con sus estudiantes, consiguiendo material o ayudando a otros museos como nos estaban contando ahorita. Yo sí creo que los museos tienen mucho que hacer en este momento. Y en ese sentido, y no solamente, digamos, en generación de conocimiento, sino de otro tipo de reflexiones, quizá con una escala más aterrizada, pero yo creo que tenemos que ser también más creativos. Eso creo que es importante. Respecto al tema de acceso a las colecciones, es un tema que ya varios lo han dicho, no solamente de los museos, de los archivos, ¿sí? Aparentemente en el archivo distrital hay una gran investigación sobre la gripa de 1918, a la cual nunca pudimos tener acceso, porque se va a acabar la cuarentena y ya se va a poder volver al archivo distrital, pero pues ya la exposición le queda un mes. Entonces, creo que es un problema más grande que involucra a los museos, por supuesto, y hay que asumir el problema. Desde el Museo de Bogotá tenemos muy claro el problema, no solamente de la digitalización, sino del acceso a las colecciones, por lo menos colecciones públicas. Para nosotros, haber propuesto esta reflexión sin haber contado con el mínimo de material digitalizado hubiera sido imposible. Si la Biblioteca Nacional no se pone las pilas y digitaliza el Nuevo Tiempo, el Bogotá Cómico, si el Tiempo no está digitalizado porque hay todos los rollos con el espectador, bla, 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 si no encontráramos las tesis que tienen las fotos de cromos que podemos analizar, o sea, si todas esas cosas no están disponibles, pues es poco lo que podemos hacer. Entonces yo creo que sí hay que hacer una gran campaña desde todo tipo de instituciones, no solamente de colecciones, sino de conocimiento. Yo tengo grandes conflictos con el asunto de los libros que se publican, tanto en las universidades como en las instituciones públicas, algunas de las cuales trabajo para ellas, porque yo creo que, digamos, está bien fomentar la industria editorial, pero hasta qué punto no es tan bien importante que ese conocimiento sea de libre acceso. Eso lo planteo más como una pregunta. Y respecto al tema de la supervivencia de los museos, pues creo que es muy temprano, como con tantas otras cosas de esta pandemia, para hacer juicios. Pero en una reunión que tuvimos la semana pasada, porque se han abierto varios espacios de discusión sobre los museos, que eso también me parece muy interesante, como lo decían ahora. Evidentemente,
lo que ha pasado bajo estas circunstancias es que los problemas que ya había se le botan a uno en la cara. Entonces creo que algo interesante que ha pasado es que se han abierto toda suerte de espacios de discusión. Entonces hay una alianza de museos colombianos y la mesa de museos de Bogotá, que estaba inactiva hacía mucho tiempo, se está reuniendo casi semanalmente. Entonces creo que incluso para los museos, si bien el tema económico aún es una incógnita, puede que de aquí salgan otras cosas, ¿no? Toda la presión que han hecho los museos y la Mesa Nacional de Participación frente a las acciones del Ministerio de Cultura, creo que eso también ha sido importante. O sea, toda la posibilidad de participación que brindan incluso estas plataformas que ya nos cansan un poco de estar mirando la pantalla, pero creo que han salido cosas muy interesantes. Entonces, lo que quiero decir para cerrar es que el panorama es muy volátil, como que todo puede pasar, pero en una de esas reuniones, una persona del Museo del Vidrio, que queda acá en Bogotá, en San Cristóbal, decía, estamos mirando el tema de protocolos de bioseguridad, y decía, pues de pronto, después de que puede que tengamos los protocolos, pero luego nos tenemos que preguntar si vamos a poder implementarlos como un museo pequeño, un museo que pues no cuenta con staff de ¿no? la seguridad, la temperatura, la lavada, bueno, toda esa vaina. Y si nos va a tocar reinventarnos. Entonces, esto lo que está haciendo es abriendo muchas preguntas sobre el futuro de los museos. Gracias, Cristina. Santiago, tienes la palabra. Pues yo no dije que no hicieran nada, sino que, como retomando el mismo ejemplo que da Cristina, hay que a veces abandonar esta retórica justificativa de los museos que siempre nos hemos presentado del siglo XIX como elementos de transformación de la sociedad o con calma. O sea, realmente, claro, aspirar a cosas concretas como ese tipo de ayudar al profesor, fantástico. Lo que pasa es que no es que no se haga nada, sino que hay que ser consciente de las capacidades y alcances reales de esas instituciones con los recursos que se tienen y los alcances de posible acción. Respecto a la supervivencia de los museos, yo no sé si ustedes vieron que el Ministerio de Cultura anunció que van a disponer 3.000 millones de pesos para ayudar a los museos categorías 1 y 2, pero bueno, ¿qué pase con eso? ¿Cómo se asigne eso? Tal, habrá que ver. Claro, los grandes museos que financiados por el gobierno, pues sí, tampoco es que vaya a haber certeza de qué va a pasar con el financiamiento del año entrante, con la planta de personal, etcétera, pero por supuesto la situación es mucho menos dramática que los museos privados que viven de la taquillería. Respecto a qué puede hacer la academia con los museos pequeños, a mí se me pareció que así como se hacen proyectos de investigación y tesis de gente de historia, de antropología, de arqueología, de historia del arte, con las colecciones de los grandes museos y para colaborar a los museos como con más envergadura, también se podría hacer, así sea mínimo, de revisión con los museos más pequeños, porque las colecciones, o sea, así como hay chinos que están haciendo, que tienen que graduarse y que están investigando sus primeros ejercicios, hay colecciones que nunca han sido revisadas, hay colecciones que nunca han sido contextualizadas, hay guiones que se pueden proponer, entonces sería, así como se buscan prácticas en la Biblioteca Nacional, en el museo, en diferentes instituciones, sería empezar a considerar que estos museos son instituciones que existen y que pueden establecerse relaciones ganar-ganar entre los diferentes departamentos de las universidades, de las carreras afines a estas temáticas y estas instituciones. Y respecto a lo que, o sea, como el futuro de esta divulgación de las colecciones, quiero hablar, o sea, como recuperar y señalar algo muy interesante que están haciendo, que es lo que ha hecho el Museo Colonial. No sé si ustedes han visto lo que están haciendo los colegas del Museo Colonial, que yo creo que son, por lo menos aquí, de los museos, muchos de los museos de Bogotá, son los que me han parecido como más interesante su propuesta. Las colecciones, o sea, acaban de inaugurar la primera exposición completamente virtual, en el sentido que es con las salas, están difundiendo las colecciones en las diferentes plataformas virtuales, que Instagram, que Facebook, que tal, y también una actividad no solo académica con conferencias, sino también cultural, conciertos y tal. Entonces, ¿qué se puede hacer
con las colecciones en el ámbito digital, a mí me parece que todos tenemos que estudiar la experiencia de lo que está haciendo el Museo Colonial en este momento. Gracias, Santiago. Entonces le corresponde la palabra a Roberto y luego a Juan Darío. Bueno, sobre el informe del ICONEM, yo siento que es importante, en tiempos de emergencia, por supuesto, todo se vuelca sobre lo esencial. Y yo creo que es importante entender que los museos siguen siendo una parte esencial de la formación y siguen siendo una parte esencial de la sociedad. En ese sentido, tal vez uno esperaría pues, que no haya un abandono presupuestal y que ese no abandono presupuestal pues permita que ojalá no desaparezcan museos en el país. Yo siento que cuando mencionaba que el museo y la relación museo-academia es más importante ahora que nunca, lo menciono entre otras cosas porque yo creo que los museos pueden encontrar hoy, deben encontrar un espacio de participación dentro de las plataformas académicas, generando contenidos para universidades, para colegios, y que esos contenidos puedan de alguna forma respaldar la economía de los museos, como un portafolio pedagógico que haga parte de las plataformas universitarias y que le genera a los museos como un medio de subsistencia, los museos que dependen más de la entrada del público, que no son todos tampoco. Con respecto a cómo puede participar un colegio, un museo pequeño de las actividades de un colegio, o cómo pueden vincularse digamos, museos más pequeños como a todo este proceso de digitalización y de portafolios. Yo creo que ha sido un espacio y está siendo un espacio de alianzas importantes entre instituciones, que esas alianzas sirven también para consolidar algunos portafolios pedagógicos, que cada museo tiene algo que aportar a esos, digamos, posibles cursos o posibles contenidos, y que esa creación colectiva de contenidos puede tener un impacto importante en instituciones educativas de todo tipo. Creo también, con respecto a la última pregunta, que en efecto no es, y creo que aquí Cristina dijo algo importante, y es que hay que ser más creativos, y que es una cosa como que no hay que abandonar nunca, como seguir pensando y seguir imaginando nuevas formas. Por supuesto, los museos no se pueden quedar ni en Google Arts ni en Instagram. Yo creo que ya desde antes de la pandemia hay un montón de ejemplos de grandísimas exposiciones virtuales y de cómo puede ser un espacio virtual, un espacio de exposición pues que permite, que comparta una experiencia, que permita, digamos, otro tipo de reflexión y acercamiento a los contenidos y a las colecciones. Y creo que en ese sentido, pues hay que seguir pensando en cómo diseñar esos espacios porque yo creo, como decía en mi primera intervención, que los museos no van a abrir en mucho tiempo, o por lo menos el museo en el que yo trabajo. Entonces, la infraestructura del museo físico va a pasar a ser una infraestructura virtual, y las exposiciones tienen que encontrar dentro de esa infraestructura pues un espacio acorde. Gracias, Roberto. Juan Darío. Yo voy a empezar mi respuesta metiéndole mucho al rancho, a Santiago y al Museo Nacional, y digamos, las exposiciones virtuales en el Museo Nacional se inventaron hace más de una década con la Sala 19, con Mis Museo, después tuvieron con el Bicentenario del 2010. Digamos, si hay un museo que tiene muchísimos contenidos en su web, los cuadernos de curaduría en su primera, segunda, tercera versión, están los proyectos de los afiches iconográficos, que son una estrategia que cualquier docente en cualquier punto de la geografía puede imprimir, mandar el link a sus estudiantes. Entonces, digamos como que el museo, y así como Cristina cita la Biblioteca Nacional, digamos, las entidades que han tomado la bandera en este momento en el que estamos tratando de aprender a trabajar en los museos, las personas que trabajamos en un museo, lejos de las colecciones, porque los primeros que estamos tratando de aprender
a trabajar lejos de las colecciones somos las personas de los museos. Eso es una normalidad que ha sido interesante porque, digamos, para muchos contratistas se les exigía literalmente, y me perdonan lo coloquial, la hora nalga de lunes a viernes, porque en teoría el software de colecciones colombianas no se podía usar desde la casa y pues es un mito que la pandemia esto desmontó. Entonces eso es fascinante. Eh, al igual que Cristina dijo, los problemas de los museos grandes, medianos, pequeños, universidades, yo creo que con la distancia uno primero ordena sus pensamientos y ve con esa distancia que los problemas no son diferentes. O sea, tal vez que no estamos recibiendo público y que no estamos contando con eso, pero los problemas son los mismos que traíamos desde hace 1, 2, 3 y más años atrás en los museos. Entonces, lejos del afán de salir y abarrotar las redes de contenidos, es como el tiempo de hacer una escala de prioridades, de negociar con los jefes un plan de acción realista. El programa de fortalecimiento sí hizo una encuesta, perdón que le estoy llevando la contraria a todos, y la hizo hace más de un mes, y la hizo también el ICOM. El problema es que ahora nos vamos a ver abarrotados de encuestas porque hay que reportar cada uno desde diariamente si quiere ir a trabajar, su temperatura, su masa corporal y todas esas cosas. Entonces, yo creo que el problema no es las encuestas, sino qué vamos a hacer con esa información, porque es una tara que discutíamos con las conservadoras que les encanta medir la humedad relativa y todas esas cosas, pero las mediciones de cada sala, de cada objeto, ¿qué pasa si no se leen y si después de leerlas no podemos tomar acciones puntuales? Entonces, digamos, yo siempre veo como el microuniverso de las conservadoras de los museos, que son las más psicorrígidas, que saben de química, de física, de los objetos, de los cuidados, que nos han educado al interior de los museos, y ahora todos tenemos que aprender como de las buenas prácticas de ellas, y tenemos además en tiempo récord que enseñárselas a nuestros compañeros de trabajo y a nuestros públicos. Si bien son 3.000 millones de pesos, pues, y ahí sí hablo como un contratista del Estado, perdón lo burocrático que voy a sonar, los museos que ya fueron beneficiados con proyectos de concertación, pues no pueden volver a pedir el mismo dinero. Y el gran problema es que, pues, el Estado legalmente no puede apoyar para cuestiones de infraestructura que le pertenece a un privado o para pagarle el sueldo a un museo que está dirigido por una fundación. Entonces yo creo que el sector, pues muy bien que se una el sector de los museos, que nos reunamos cada 8 días, que echemos mucha corriente, pero no podemos replicar un mini agroingreso seguro donde las platas del Estado terminen donde no deben estar. Entonces, pues como sector siempre hemos aprendido cómo administrar la pobreza y eso nos hace muy creativos y eso lo agradecemos, pero tenemos que ser pacientes con el dinero que va a llegar y cómo se va a ejecutar. Ahí metiéndome en un campo que no conozco cómo va a ser la división de esos 3.000 millones de pesos, está priorizado para museos de categoría A y B, y hasta ahí. En cuanto a la virtualización o al acceso digital de las colecciones, yo siempre lo pienso que es, y ahí opera un poquito la dinámica del narciso, y es que queremos ver nuestro trabajo en las redes y que les den like. Porque una vez más voy a hacer énfasis en no todos los colombianos tienen internet, no todos los colombianos tienen tableta, ¿sí? Entonces, si somos museos del estado, del distrito, pues no podemos irnos a plataformas que son de carácter comercial. Facebook, Twitter, todas esas son unas empresas multinacionales. Entonces, ya es bastante absurdo que los mensajes del Estado se den a través de una plataforma, de una red social, ¿sí? Que el comunicado oficial se dé a través de un medio multinacional. Eso es un poco raro, en vez de colgarlo en la página oficial de presidencia, del ministerio. Eso es un poco raro porque, pues, supuestamente la accesibilidad inmediata
es lo que prima. Hay un gran reto y es volver colecciones colombianas, que es la herramienta. Y ahí sí, como lo decía Olga Costa, somos de los que predicamos en colecciones colombianas, que es un software que lleva más de 20 años, que es la herramienta que todos los museos públicos y privados deberían implementar para gestionar sus colecciones. Hace falta un eslabón perdido y es tener ese software en unos campos mínimos o dependiendo del perfil, si es público general o un académico, el acceso. Pero digamos, toda esa información existe en los museos que como el Museo Nacional, la Quinta, el 20 de Julio, el Colonial, han trabajado y tienen mucha información. Nos cuesta dejar de ser egoístas y de tener toda esa información, porque muchas veces cuando uno llega como investigador, ha heredado 12 o 15 años de investigación de cada objeto. Hay investigadores muy juiciosos que van y comen libros del Archivo General de la Nación y corrigen una fecha, un nombre, pero digamos, ese acervo de la investigación de las colecciones empezó desde las fichitas chiquitas con el cuervo, con el coso de la lechuga de colcultura. Entonces, digamos, ese es un trabajo público que se ha pasado de generación en generación en los museos y uno como investigador a veces es muy egoísta y quiere llevarse el crédito precisamente en el artículo indexado en la exposición. Entonces, ese es el momento como de dejar de ser egoístas y poner esa información a circular. Y hay una cosa, pues es lamentable que muchos museos vayan a cerrar o que se demore su apertura. El del Cabro y Cuervo yo lo recibí cerrado hace 6 años y hace también, como en el 2010, ayudé a desmontar el Museo del Siglo XIX. Entonces, digamos, por mi experiencia profesional, no hay un sector más débil que el sector de los museos en este país. Hay que asociarse y tratar de buscar aliados, pero cerraron el Museo de Artes y Tradiciones Populares y nadie lo lloró. Cerraron el Museo del Siglo XIX y nadie lo lloró. Entonces, digamos como que esa desaparición de los museos depende de qué lazos podamos construir de forma auténtica con las comunidades académicas, sociales, no solo los patrocinadores, y pues habrá museos que infortunadamente no volverán a abrir, pero también va a ser una reflexión para el sector de los museos de por qué hay museos que cerraron y nunca más pudieron abrir. Nosotros esperamos en 3 o 4 años en el Cabro y Cuervo poder abrir un museo que desde hace como un año lo replanteamos como unas reservas en una casa patrimonial visitables, pero no tanto con la dinámica de un museo que opera de martes a domingo. Eso sería lo que... Muchas gracias, Juan Darío. Le voy a dar la palabra a Olga en este momento para que retome todo lo que hemos hablado y haga entonces unas últimas reflexiones sobre todas las opiniones que hemos compartido acá. Muchas gracias. Y antes de que Olga nos hable, gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy y a todos los que nos están viendo. La próxima semana, semana 2 mismo, también el lunes a la misma hora. Muchas gracias a todos. Olga, adelante. Bueno, cuando se nos ocurrió la idea en un consejo de la universidad, nos imaginamos que nos estábamos metiendo en una cosa grande, ¿no? Y yo creo que nuestros 5 invitados han mostrado que esto es, que la relación academia y museos pues no es sencilla, ¿no? Cada uno desde su experiencia, desde la particularidad de cada una de sus instituciones, pues nos ha contado lo que ha hecho. Les agradezco que además todos han hecho la tarea de contestar las preguntas que les pedimos. Y pues yo voy a intentar de reunir algunas cosas y de no opinar mucho desde mi lado todavía, porque si no nos quedaríamos también todos más tiempo. Aquí, antes de hacer esto, quiero invitarlos a todos, como les dijo Alex, a que nos acompañe dentro de 8 días
Yo no sé, Alex y Natalia, si de pronto nosotros podemos poner nuestros correos ahí en el chat, porque veo que hay unas preguntas que no vamos a poder contestar y que de pronto se las podemos pasar a los invitados o podemos pensar en ellas para la próxima reunión dentro de 8 días. Si hay gente además de museos, nosotros hicimos una selección de nuestros 5 invitados, pero pues sí queremos además oír a muchos, ¿no? Muchos que nosotros pues, no conocemos, y esa es una, justamente estas carencias de la relación museos y academia, es que hay muchos museos que nosotros desde nuestra ignorancia académica no sabemos que existen, ¿no? Pero no porque no nos interesa. Entonces he visto Guadalupe Otálora, vi que escribió varias preguntas muy interesantes, entonces, y varios que de pronto nos pasamos por ahí. Bueno, entonces después de esa cuña hay varias cosas. Primero que todo, yo retomo un poco la llamada atención de Cristina, ¿no? De la arrogancia de la academia también, ¿no? Un poco ante la publicación de los artículos indexados. Debo decir también que esa es una discusión dentro de la academia, ¿no? No es que todos lo hagamos porque queramos solamente hacer eso, sino porque hay unos requisitos dentro de la academia, pero justamente aquellos que trabajamos con espacios como museos, pues sabemos que eso no es posible, ¿no? Y que hay una serie de contenidos que son absolutamente necesarios aliarlos, ¿no? Sin importar el ISBN, sin importar siquiera algún registro de existencia o de autoría o de Q1, Q2. Y nosotros además, Natalia y Alexander, nosotros representamos una porción muy pequeña de la academia, ¿no? Es decir, somos de un departamento de historia del arte, mis 2 colegas son arqueólogos, yo soy pues historiadora del arte, y pues digamos tenemos un control limitado de esas posibilidades. Pero me parece muy importante, y es que justamente el acercarnos a la academia más allá de querer salvar, ¿no? Es una ayuda que nos beneficia a todos. Y yo creo que una de las cosas que saco de esta conversación es que debemos aliarnos y pensar en problemas en común, ¿no? No problemas caprichosos del investigador, sino problemas que tengan las entidades. Estoy viendo, pues nosotros, por ejemplo, hacemos tareas de catalogación desde muy básicas hasta a veces complejas, y de pronto sí no aliarnos con los grandes, que tampoco es que estemos aliados con los grandes, ¿no? Sino buscar muchos otros museos donde además nosotros podamos trabajar junto a los estudiantes, ¿no? En colecciones en peligro, posiblemente en lugares que están a punto de desaparecer, y que puede que desaparezcan físicamente, pero no en la memoria, ¿no? Y ahí hay otras posibilidades más allá de las redes. Pues con las humanidades digitales creo que hay maneras de inventarse esas relaciones entre la academia y los museos. Entonces, eso me parece fundamental, digamos, la miopía un poco a veces de la academia, ¿no? Y de divulgar realmente los trabajos. Hemos intentado de una manera muy tímida también de establecer justamente esos problemas en común, pero pues nos interesa también por eso escucharlos y poder disponer nuestras fuerzas, ¿no? Nuestros cursos, incluso nuestros problemas de investigación, a solventar carencias en algunas instituciones que para nosotros es también mucho más provechoso hacer este tipo de trabajos. Lo otro que me llamó muchísimo la atención y que creo que es algo importante que nos interesaba cuando nos metimos en esto es el problema de la desigualdad. Esto ocurre en la educación, ¿no? Pero ocurre, pues como lo dijeron todos, en el sector museos. Y Juan Darío dijo algo importante, es que digital no es sinónimo de virtual, ¿no? Entonces ustedes muchos están haciendo intentos, pero igual si está digital hay una posibilidad de acceso, como lo contaba Cristina y bueno, y como nos hablaba Roberto, Juan Guillermo, Santiago. El hecho de que esté digital da la posibilidad de acceder a ese contenido que en el caso de la pandemia, pues donde las colecciones están encerradas,
es una manera de que estén afuera, ¿no? Justamente esa digitalización. Pero me pregunto, y eso ya se queda para una pregunta para la próxima vez, ¿qué cosas también están haciendo los museos y nosotros como universidad con otros medios, ¿no? Radio comunitaria, televisión, o sea, no puede ser solo internet, Facebook, Instagram, que si nos ponemos a ver además lo que pasa con estas plataformas, ¿no? Cuestiones políticas también, pues de pronto no son siempre los mejores espacios para encontrarnos. Entonces me pregunto, y ahí creo que lo que decía Juan Darío hoy es desempolvar la memoria de las instituciones culturales. Yo siempre digo que nuestro sector cultura es bastante amnésico y son muchos los años en que se han hecho cosas. Entonces yo creo que podemos aprender también del pasado, ¿no? Y hay recursos, hay plataformas, hay cosas a los que se pueden volver. Está pasando en la medicina con la cura de la pandemia, ¿no? Del coronavirus. Están volviendo a métodos que ya estaban un poco oxidados. Yo creo que tal vez la sobrevivencia de los dos sectores, y ahí pienso educación y cultura, pues podemos mirarlas, ¿no? Entonces, yo creo que con esto cierro, porque además les agradezco, fueron 2 horas, yo sé que todas estas son 2 horas sumadas, seguro 8 horas de pantalla, entonces agradezco mucho que hayan estado, tanto Cristina, Juan Guillermo, Santiago, Roberto, Juan Darío, Alex, Natalia, y todos los que nos acompañaron aquí, que se han ido yendo, lo entendemos. Los invitamos para la próxima vez y realmente nosotros, lo dicho, estamos abiertos a estos canales de diálogo. Ahí tienen nuestros correos, escríbanos, tratamos en la medida de lo posible de contestarles lo más rápido, ¿no? Y bueno, los esperamos dentro de 8 días aquí mismo a las 5 y pues estaremos hasta las 7 y de nuevo, gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Gracias, chao. Hasta luego. Buenísimo.